Un perfil de la empresa es el equivalente comercial de una primera cita. Se trata de la primera impresión hecha en un resumen profesional que describe tu negocio y lo que hace. Si apenas estás comenzando, saber cómo crear un perfil de la empresa puede ser la diferencia entre conseguir financiación o atraer o no a clientes potenciales. Hola, soy Sandra HubSpot Academy y en este video te voy a mostrar cómo crear un perfil de la empresa paso a paso. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a descargar gratis el manual para crear la visión y misión de tu empresa que puedes encontrar en el link de la descripción. Y ya que estás ahí, suscríbete a nuestro canal. Comencemos. Un perfil de la empresa tiene muchos propósitos, pero los dos objetivos principales son conectar con los clientes y atraer inversores para oportunidades de financiación. Con tanta competencia por ahí, aquí es donde puedes mostrar a los inversores y clientes potenciales el verdadero valor de tu empresa. Si se hacen bien, las empresas pueden utilizar estos perfiles para informar a otros de su negocio, lo que les puede permitir formar sociedades, reclutar nuevos empleados, vender más productos y servicios o establecer la cultura empresarial. El primer paso para crear un perfil de la empresa es preguntarte cuál es tu por qué. Se trata de una pregunta muy importante. Es clave que determines cuál es el propósito del perfil de tu empresa, cuál es el objetivo principal. La respuesta ayudará a guiar tu proceso de toma de decisiones, a informar qué contenido debe incluirse y a adaptar el tono de tu perfil para la audiencia con la que realmente deseas comunicarte. Por ejemplo, si el perfil de tu empresa está destinado a los clientes, entonces no seas serio ni uses una tonelada de datos. Pero si el objetivo es atraer inversores, es esencial incluir datos como los ingresos de la empresa, retención de clientes, propuestas de valor del producto y cualquier otra métrica de rendimiento. Una vez que hayas elegido el tono, el segundo paso es elegir un estilo para el perfil de tu empresa. No existe un enfoque único para todos cuando se trata del estilo y la estructura de tu perfil, pero deja que tu negocio dicte cuáles son tus necesidades aquí. Si eres más un negocio tradicional, continúa con un formato tradicional. Prioriza datos, listas y logros notables. Pero si estás en un campo más creativo, como la moda o el marketing en redes sociales, arregla tu perfil con algo único y visualmente atractivo. El tercer paso es crear tu portada. Aquí es clave que incluyas información básica. Así es como la gente se pondrá en contacto contigo. Entonces debes incluir tu ubicación, la URL del sitio web, la información de contacto y la fecha en la que estableciste tu negocio. El cuarto paso es desarrollar un resumen de tu empresa. Se trata de contar la historia de tu negocio y debe tener los puntos altos y bajos de tu proceso hasta ahora. Si crees que tu historia no es muy emocionante o que no tienes algo original para compartir, tienes razón. Hay muchos empresarios que probablemente están lanzando el mismo producto que tú mientras hablamos, pero nadie conoce tu historia. Entonces, se necesita algo más que detalles técnicos para sorprender a los lectores. Aquí la autenticidad es la clave del éxito. Diles quién eres y por qué debería importarles. Veamos un ejemplo rápido de algo que podrías decir. Panes Veganos fue fundada en 2016 y hemos logrado mucho a lo largo de los años. Crear un mundo donde todos puedan tener acceso a ingredientes nutritivos de alta calidad siempre ha sido nuestro objetivo. Nuestra fundadora y CEO Sandra Ramírez se inspiró para iniciar esta empresa cuando era joven y notó que su comunidad no tenía supermercados de alta calidad. En Panes Veganos alentamos a nuestra comunidad a ayudar a resolver la inequidad alimentaria un pan a la vez. Ahora veamos el quinto paso, cuenta la historia de la empresa. En esta sección puedes enumerar las viñetas de la historia de tu negocio. Manténla en orden cronológico y aunque sea muy tentador, no hagas una lista de cada cosa que hayas logrado. Intenta incluir solo los momentos más destacados a lo largo de tu historia. Si bien queremos mostrar un legado de tu negocio, no queremos aburrir al lector con 20 años de anécdotas. La legibilidad y el compromiso son tus mayores prioridades. Por eso, usa entre 6 o 7 viñetas. El sexto paso es dar a conocer al equipo. Aquí es donde puedes hacer que tu perfil sea un poco más personal. Comparte información sobre los miembros que forman tu equipo y una breve descripción general de su experiencia y conocimientos. Esto te ayudará a dar credibilidad a tu organización. El séptimo paso es agregar tu misión, valores y visión. Se trata de otra sección importante, pues tanto para los inversores como para los clientes, ver lo que haces y lo que representas realmente puede ayudar
a agregar más credibilidad y confianza. Tu declaración de misión está compuesta de 3 partes: propósito, valor y objetivos de la marca. Para desglosarlo un poco más, necesitas hacerte 3 preguntas. ¿Qué producto o servicio ofreces para resolver el problema de un cliente? ¿Quién es tu cliente objetivo? ¿Por qué tus clientes confiarían en ti y te comprarían a ti por encima de tus competidores? Si no tienes mucho tiempo y estás intimidado por todo lo que toma una declaración de misión, no olvides que puede ser algo tan corto como una oración. Nuestro objetivo es brindar a los adultos jóvenes los panes veganos más nutritivos al mejor precio del mercado posible sin comprometer la calidad. Tus valores van a ser los principios que guían las acciones de tu empresa, algo así como tu estrella del norte. En HubSpot, por ejemplo, todo lo que hacemos se define con HEART: humilde, empático, adaptable, notable y transparente. Y uno de los principales valores de Google es mejor hacer una sola cosa, pero hacerla muy, muy bien. Ahora tómate un segundo y piensa qué términos definen tu negocio. ¿Es audacia, responsabilidad, creatividad, impacto? Esto no solo genera reconocimiento por parte de los clientes, sino que también marca la pauta para los empleados de una empresa. Una declaración de visión expresa el plan de tu marca o visión para el futuro y el impacto potencial en el mundo. Estos son algunos ejemplos. Crear una mejor vida cotidiana para muchas personas. Ideas que vale la pena difundir. Y ser uno de los principales productores del mundo y proveedores de entretenimiento e información. No importa el negocio, la declaración de visión representa un destino aspiracional para el futuro. Piensa en ello como algo que quieres que la gente recuerde de tu negocio. Si fuéramos a crear la nuestra ahora mismo, sería ser el proveedor de panes veganos más confiable y mejorar la nutrición del mundo. En el manual gratuito de HubSpot para crear la misión y visión de tu empresa puedes encontrar más información sobre este tema. Lo puedes descargar aquí arriba. El 8º paso es preguntarte qué hace que tu empresa sea diferente. Decir que eres mejor que la competencia es una cosa, pero probarlo es otra completamente diferente. Es muy importante que sepas quiénes son tus competidores directos y cuáles son las empresas que venden productos o servicios similares al tuyo. Si no sabes quiénes son tus competidores, puedes encontrarlos haciendo una búsqueda rápida en Google relacionada con tu producto o servicio. Si estás haciendo un nuevo tipo de panes, por ejemplo, podrías hacer una búsqueda local rápida: panes saludables cerca de mí. Luego es una lista de las empresas que tienen un público objetivo y productos similares y mira qué productos ofrecen, cómo los posicionan y cuáles son los precios. Digamos que nuestra competencia tiene un presupuesto masivo, un reconocimiento de marca, pedidos personalizados y está orientada hacia los clientes que pueden pagar un precio más alto. Cuando se trata de nuestro negocio, podemos decir que somos más asequibles y utilizamos ingredientes orgánicos saludables. Estas son cosas a las que tus empleados, inversionistas y los clientes potenciales pueden alinearse. El 9º paso es buscar testimonios de clientes. Se trata de una gran manera de proporcionar una prueba social a aquellos que ven tu perfil. Al incluir pequeñas reseñas de productos y servicios de clientes reales, los inversores y los clientes potenciales obtienen la oportunidad de confirmar que tu producto o servicio no solo funciona, sino que a la gente le encanta. También es una oportunidad para presumir un poco sobre algunos de tus clientes más dignos. El 10º y último paso es incluir tus premios y reconocimientos. Si alguna vez tu empresa ha sido honrada con algún premio, certificación o reconocimiento, este es el espacio para que el mundo lo sepa. Estos elogios sirven como prueba innegable de que no eres solo otro negocio en el mundo, sino que eres un verdadero faro de excelencia. Asegúrate de mostrar tu éxito e inspirar la confianza de las personas en lo que representan tú, tu equipo y tu negocio. Y eso es todo. No olvides que al construir un perfil de empresa es crucial considerar cuidadosamente qué componentes necesitan resaltarse para poder reflejar y transmitir mejor el mensaje deseado. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cuál es tu consejo favorito. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.